Este año la Feria Internacional del Libro está dedicada a Francisco Pérez de Antón, con quien hoy tenemos una conversación directa. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez y hoy nos acompaña Francisco Pérez de Antón. Él es escritor, empresario y periodista. Don Paco, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Alejandra, estupendamente. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy contenta. Es un honor para mí tenerlo en esta conversación directa y a propósito de la Feria Internacional del Libro que está dedicada precisamente a Francisco Pérez de Antón. ¿Cómo recibe usted este homenaje, este reconocimiento, don Paco? Pues muy feliz, muy honrado y muy contento. Espero que pueda ayudar a la feria a difundir el propósito, los propósitos y el esfuerzo que hace por hacer de Guatemala un país de lectores, como dicen ellos. A propósito de eso que dice, ¿qué es lo que cree usted que hace falta para hacer de Guatemala un país de lectores? Eso sí es difícil porque imagino que supone un diseño de una política, eh, pero la verdad es que leer es algo que a mí, por ejemplo, en mi caso me entró por los oídos, no me entró por los ojos. En ese aspecto depende mucho de los maestros. Yo tenía un maestro que era un fraile, era un colegio fraile donde estudiaba el bachillerato en Madrid, que llegaba todos los días cuando nos daba la clase de literatura, 3 veces a la semana, entraba muy orondo y muy campechano en la clase, se subía a la cátedra, se sentaba, abría un libro que llevaba debajo del brazo y se ponía a leer. Y seguramente sí sabía que el secreto era ese, porque a fin de cuentas, en el caso de la literatura, su origen es oral. Y eso es lo que ha atraído siempre a los seres humanos en las historias, que cuentan una historia, que decimos desde niños, ¿no? Y durante 15 minutos este hombre leía, te inducía a la historia, no a la lectura propiamente, ¿no? Y cuando terminaba, pues yo corría a la biblioteca porque quería terminar de leer el libro o el relato o la fábula o lo que hubiese estado leyendo. De manera que si yo pudiera sugerir algo, a mí me parece que está en los maestros. Yo en mi caso personal fracasé a la hora de forzar a mis hijos a leer. Lo rechazaban. El método de hoy vas a leer esto y me vas a dar un informe sobre lo que has leído, eso no funciona. Tienes que inducir desde temprana edad a los niños a la lectura. Por eso creo que existen las fábulas, los cuentos, ese tipo de historias, para inducirlos a leer. Y luego, pues, que cada persona elija aquello que le gusta leer. Tampoco es cuestión de embutir a la persona con un libro y que lea el libro, ¿no? Sino que el hábito de la lectura se adquiere con aquellas historias, aquellos ensayos, aquellos libros, aquellos temas que a uno le gusta leer. Cuando usted dice que, o cuando todos decimos que la lectura es un hábito, puede pasar por diferentes caminos. ¿Usted cree que la lectura es una vocación o un gusto? Yo creo que es un placer, es un gusto. Es un hábito que se adquiere así, ¿no? Hay un tipo de lectura mecánica que no te deja nada, pero que has adquirido ese hábito porque te gusta leer. Terminas de leer el libro y creo que nos pasa muchísimo, sobre todo los libros de ficción, ya no, nos olvidamos de la historia, pero mientras estamos leyendo, nos estamos divirtiendo, nos están entreteniendo. Yo por lo menos siempre escribo para entretener al lector. Pero claro, esa es la ficción, por ejemplo, pero hay otro tipo de libros, como son los ensayos, que tienen otro propósito. Pero en mi caso es el placer de leer. Y creo que la inmensa mayoría también.
¿Y cómo le traslada al lector ese placer por la lectura? Esas son técnicas. Esas son técnicas narrativas, el mejor uso de la lengua posible, que la prosa sea agradable, atractiva, eh, evitar esos párrafos sin romper que ocupan páginas y páginas y páginas y que al lector no solamente le pueden aburrir, sino que además siente muy pesado meter los ojos en ese tipo de lectura. Pero también saber contar una historia. Uno cree que sabe contar una historia, pero porque se va a contar a los hijos o a los nietos, pero no, eso también requiere una técnica de atraer, seducir al lector. Y eso hay que plasmarlo en el libro. Lo mismo que los diálogos o las descripciones, el equilibrio en todo eso, que no haya excesos de una cosa o de otra, ¿no? Es cuestión de técnica literaria. Hay gente que nace con ese don. Otros tenemos que adquirirlo y estudiarlo y aprenderlo. Y en ese proceso de seducción, ¿cómo cree usted que logró seducir a sus lectores? No lo sé. Realmente no lo sé. Siempre quise agradarlos, siempre quise entretenerlos y siempre quise escribir historias que no pudieran soltar. Y eso es otra técnica también, que no lo suelten, ¿no? El suspense o qué va a pasar ahora, etcétera, ¿no? Pero creo que la lengua es importante. El buen uso de la lengua es importante, ¿no? Que digo, que la prosa sea saltarina, que los diálogos sean frescos, naturales, que las descripciones sean, pues, como nos gustan a la mayoría, de tipo poético, bonitos. Es un conjunto de cosas. No podría yo decir que hay una sola, sino que es un conjunto de elementos que hacen de la narración algo verdaderamente atractivo. Y cuando me lo dicen, pues me siento muy contento de haberlo logrado. Si me permite, y yo como lectora pienso en su caso, conociendo su historia y admirando su historia, uno de los grandes regalos que usted nos ha hecho a los guatemaltecos, siendo de origen español, es ese camino por el que nos ha llevado a través de la historia del país con diferentes personajes y que nos ha permitido abrir los ojos sobre diferentes acontecimientos. En ese sentido, yo quiero preguntarle, ¿cuál cree usted que es el principal legado como español que le deja a los guatemaltecos desde su escritura? Pues tal vez sea eso, sea esas dos trilogías, la trilogía histórica y la trilogía contemporánea. Pero no lo hice con el propósito de dejar un legado, ¿no? Sino escribir algo que a mí me hubiese gustado leer cuando llegué a Guatemala con 23 años, que era leer ese tipo de novela con un fondo histórico mediante el cual yo aprendiera la historia de Guatemala que desconocía, pero de una forma agradable, entretenida, al mismo tiempo que certera, que cierta, ¿no? Entonces, cuando dejé los negocios, cuando dejé el periodismo también, dije yo, bueno, ahora es el momento de hacer esto. Dediqué muchos años no, pero bueno, muchas horas al estudio de la historia de Guatemala, que a mí me ha apasionado siempre. Entonces, sí podía pintar el lienzo de fondo de la historia de Guatemala y delante de ese telón de fondo crear una serie de personajes, crear unas tramas, unas historias y contarlas, ¿no? Pero ha resultado que efectivamente a los guatemaltecos les ha encantado conocer esa parte de la historia a la cual no hubieran entrado si hubieran tenido que leer esos tamagases que escriben a veces los historiadores y que son tremendamente aburridos. Eso sí lo tuve siempre en cuenta. Yo tenía en cuenta, digo, bueno, el dicho del clásico, ¿verdad? Al escribir tienes que deleitar aprovechando. Es decir, que te guste, pero que también te haga pensar o te enseñe algunas cosas, ¿no? Esa ha sido la gran sorpresa y me siento muy feliz por ello.
que el legado pueda ser el haber logrado una educación superior sobre la historia de Guatemala, los guatemaltecos, fenomenal, fenomenal, ¿verdad? Pero yo lo que pensaba era, bueno, si algún extranjero más viene aquí, yo quisiera que leyera estas novelas porque así podría conocer mejor la historia de Guatemala, ¿no? Ahora el resultado que han sido los guatemaltecos, mejor que mejor. Ahora, usted ha sido parte importante de la historia de este país también. Hablemos de ese híbrido en cuanto a su visión de país que le deja la experiencia como empresario, que es cuando llega a Guatemala, y su relación con una de las principales marcas o marcas más reconocidas del país, y su relación como periodista, siendo parte de un medio de comunicación que en su momento también fue parte importante de esa historia. ¿Cómo influye todo eso en usted? Pues muchísimo. Recuerda que yo soy un técnico, yo soy un ingeniero, no era un escritor. Siempre tuve la pasión por escribir, desde luego. Siempre tuve la pasión por el periodismo. Siempre quise hacer esa parte de mi vida. Pero yo creo que lo que me inclinó, me llevó a ese tipo de cosas fue una creatividad o una imaginación parecida a la que uso para escribir para escribir novelas, ensayos o relatos de otro orden, ¿no? Por ejemplo, Pollo Campero es una empresa que fundó en 1971. Y eso obedecía a una necesidad, es así de sencillo. A mí me parecía que como comíamos entonces el pollo en Guatemala, que es 1971 ya, fíjese la cantidad de años que hace, el pollo me parecía insípido, salvo las especialidades del pollo de Jocón o otras, ¿no? Porque yo no tenía ni idea de cómo se freía un pollo, ni cómo se freían las papas, ni muchísimo menos, ¿no? Y ese salto al vacío, es un salto al vacío realmente, porque dejaba de hacer una cosa que creo yo que hacía más o menos bien, para hacer algo que no sabía si podría salir bien o no, ¿no? Sí, puedo decir esto, de lo que más orgulloso me siento de la época empresarial es haber cambiado la dieta del guatemalteco. De eso sí me siento muy orgulloso, porque de una dieta en la que la mayor proporción se debía a los carbohidratos, ha pasado a una mayor proporción de la proteína. Recuerde que en aquellos años 60, la carne de res era muy cara y la carne de pollo era carísima. En aquellos años muy poca gente podía comer pollo y la mayor parte del pollo era de corral. El hecho de haber hecho a Guatemala desde Estados Unidos una transferencia tecnológica enorme, el hecho de haber creado alrededor de 4.000 empleos, el hecho de haber convertido la carne de pollo en el alimento más normal y corriente del país, el hecho de que esa proporción de proteína sobre los carbohidratos sea ahora muchísimo mayor y que Guatemala sea uno de los países de América Latina con mayor consumo per cápita de pollo, de eso me siento muy orgulloso. De manera, cuando veo una patoja por la calle que es más alta de las que yo conocía en aquel entonces, tengo la impresión de que algo he contribuido a la nutrición y al mejor desarrollo corporal de los guatemaltecos y, por supuesto, cerebral de los guatemaltecos. Es de eso de lo que más me siento orgulloso. Mucho más que... En síntesis, don Paco, ¿qué viene a su cabeza, a su mente, cuando le digo dos palabras? Pollo Campero y Revista Crónica. Pues las dos cosas mejores que he hecho en mi vida, sin lugar a dudas. Por eso quiero tanto ese país. Aquí es donde me he hecho, aquí es donde me he desarrollado. Aquí es donde he podido hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero Pollo Campero, recuerde que es una parte muy pequeña de la otra parte, que es la organización agropecuaria, que es una corporación muy compleja, tremendamente compleja, que eso fue lo que realmente construí en esos 23 años en que me dediqué a los negocios. Y en cuanto a Crónica,
Ah, pues sí, pues me siento también feliz porque creo que renovamos el periodismo escrito. Ah, hicimos un periodismo nuevo y sobre todo contribuimos, porque esa fue la idea mía y de los socios, de contribuir a la apertura política del país al final de los gobiernos militares que habíamos tenido durante veintitantos años también. Pero no me pida que le diga más porque entonces va a ser como una especie de conferencia sobre la vanidad del autor y no quiero que, no quiero que se considere así. No, pero al final es muy importante saber de dónde viene, explorar todos esos caminos por los que usted ha pasado para llegar hasta el día de hoy. Y por eso mi siguiente pregunta, viendo en retrospectiva, ¿cómo recuerda la Guatemala de ese entonces con la Guatemala de hoy día? Incomparables, incomparables, ni punto de comparación. La Guatemala de los 60, a principios de los 60, era un país muy atrasado, era todavía un país con una proporción de analfabetismo muy alto, era un país tecnológicamente mucho menos desarrollado de lo que es hoy. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de cómo el país ha venido progresando porque los cambios son siempre pequeños. Tiene que haber muchos cambios pequeños para que se pueda ver un cambio grande y tienes que tener ya muchos años como los que yo tengo para poder comparar y decir, oye, estamos mucho mejor que estábamos en los años 60. Tanto es así que llevo algún tiempo, si no lo hago yo, se lo voy a decir, porque así puede que haya alguien que lo haga, recogiendo datos. ¿No? Y para escribir un libro, datos sobre el porcentaje de mortalidad infantil, desnutrición, todo este conjunto de datos que puede definir a un país. Y meterlos en un libro que se titularía De Guatemala a Guatemejor, para hacer notar a los guatemaltecos de que todo ese guatepesimismo que abunda tanto en el país es falso, porque efectivamente el progreso ha sido impresionante. Lo que pasa es que ha venido acompañado de un crecimiento de la población enorme y el sistema no siempre ha podido responder a las necesidades de la población. Ese es el gran reto de los políticos, el gran reto de los empresarios, etcétera, ¿no? Pero que hemos progresado, eso no me cabe ninguna duda. Si yo me pusiera a pensar ahora mismo que empezaría a trabajar ahora, en este año 2024, comparado con las condiciones en las que empecé a trabajar en el 2023, no tiene comparación. Siguiendo la línea de lo que está mencionando desde su perspectiva y su experiencia en este país, ¿qué es lo que más caracteriza a los guatemaltecos? ¿Qué es lo que más caracteriza a los guatemaltecos? Yo creo que hay muchas cosas que pueden caracterizar. La primera que me llamó a mí la atención es la humildad, la modestia de los guatemaltecos. No es que sean seres humanos muy diferentes a los del resto del mundo, pero son personas que yo las caracterizaría por eso. No se valoran todo lo que valen. Quizá por eso existe siempre esa tendencia al guatepesimismo, ¿no? Si le doy más, si quiere que le diga más valores o virtudes del guatemalteco, pues creo que caería en algún tipo de tópico. A mí me parece que lo que fundamentalmente tiene el guatemalteco es esa modestia, esa humildad, en la que a veces se pasa. Me parece que se pasa de eso, ¿no? Porque tiene muchos motivos para enorgullecerse. Hablando un poco de lo que ha sucedido como país en el tema político que usted conoce muy bien, ¿cómo define nuestra democracia? Ahí sí me ponen un aprieto, pero en fin, se lo voy a decir. La democracia guatemalteca ha caído en un pozo, ha caído en una cima, se ha venido deteriorando muchísimo.
tiene tendencias proclives al autoritarismo. En 3 ocasiones se ha visto esto muy bien, en el caso de Jorge Serrano, en el caso de Álvaro Arzú, en el caso de Yamatei. Ha estado a punto de romperse también en una ocasión. No la veo bien. No la veo bien. Todas estas cosas que usted sabe, que la inmensa mayoría de los guatemaltecos sabe, sobre que si el pacto de corruptos, que si la creciente absorción de poder por parte del Ejecutivo, la corrupción creciente, todo esto pone a la democracia en peligro, ¿no? Y temo que pueda haber algún tipo de ruptura en algún momento, no de tipo militar, pero sí como, por ejemplo, la que ha ocurrido en El Salvador, que también ahí se fue la democracia, se fue también al desagüe, ¿no? Porque lo que hay es un gobierno autoritario en el que ha absorbido todo el resto de los poderes y que contradice, por supuesto, el espíritu de las leyes de Montesquieu, de la separación de poderes, etcétera, ¿no? La veo débil, Alejandra. La veo muy débil. ¿Cómo salimos de ese pozo? Esa es la pregunta del millón. Mire, en esta filwa voy a presentar 3 libros. Uno de ellos se llama El auge de la democracia autoritaria, que es una tendencia, y una tendencia a la cual Guatemala pues de la cual Guatemala no está exenta, ¿no? Aquí solo cabe un movimiento cívico o un partido con ideas nuevas, o un presidente con gran valor para hacerlo, porque lo primero que tiene que hacer un presidente democrático es cortar esos lazos y esas uniones con las fuerzas políticas corruptas, o esas intenciones de dominar el poder judicial, etcétera, ¿no? Lo único que nos queda realmente para poder salvar a la democracia es el Poder Judicial. Y ya ve usted que el Poder Judicial no está en la mejor de las condiciones y en la mejor de las situaciones, ¿no? Movimiento cívico o fortalecimiento del Poder Judicial. De otra manera lo veo difícil. ¿Estamos en el momento para ese cambio? No lo sé. El nuevo presidente solo tiene 6 meses en el poder. El Poder Judicial todavía no ha dado signos o muestras de efectivamente hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que es defender las instituciones democráticas. Creo que cualquier momento es bueno para hacerlo. Hace falta la voluntad política y la gente para hacerlo, ¿verdad? Ojalá lo pudieran hacer. Usted mencionó uno de los 3 libros que estará presentando en esta filwa. Yo tengo por aquí en mis manos uno de esos 3 libros. Ah. Sí. El arte de burlar a la muerte. Aquí en Guatemala se burla a la muerte todos los días. ¿De dónde sale la idea? Hay varias artes para burlar a la muerte. Una es el toreo. Ese es un arte que burla a la muerte. Otra es el paracaidismo. También hay que saber manejar el paracaídas para no matarse uno. A mí me pareció el título bueno para describir el arte de contar historias. El arte de contar historias. Y son 8 historias las que aparecen en el libro. Son relatos largos, relatos breves, pensando también siempre en el lector. Es decir, en el lector ocurre que en nuestros días es más difícil difundir un libro, una novela, de 300, 400 o 500 páginas. El movimiento de la vida moderna no nos da tiempo. Cuando regresamos a casa, a lo mejor ya venimos demasiado cansados, no tenemos ganas de leer, preferimos ver la televisión. Y entonces me pareció que escribir
8 relatos breves, 8 historias interesantes de muy distintos personajes, de muy distintas épocas, de momentos históricos. Sobre todo que los 8 textos fueran muy variados, entretenidos, con giros inesperados, también con finales inesperados, etcétera. Podría entretener a los lectores. Esa es la idea. Pero no quiero reventar el concepto del arte de burlar a la muerte, que es el nombre que lleva el último de los textos, ¿verdad? Para sorprender al lector y que disfrute la lectura con esas sorpresas Y que precisamente de eso se trata. En ese sentido, pues recordando que la Feria Internacional del Libro está dedicada a Francisco Pérez de Antón. Hablemos un poco de esa trayectoria. Usted no deja de escribir. Nos sorprende cada año con nuevas propuestas para sus lectores. Y bueno, usted ya lo ha dicho, va a presentar 3 libros en esta feria. ¿Qué sigue después? de estos libros, de estos 3 libros, Ujú. pues yo le diría que me diera un respiro, porque ha sido un año. A mí me avisaron que me iban a hacer este homenaje en la Feria del Libro el año pasado. Entonces quise agradecerlo de la mejor manera posible. Con 2 libros de sendas editoriales guatemaltecas. Y el otro, que es un libro que es este precisamente que acaba de mencionar, que quisiera que es editado fuera de Guatemala. De manera que la FIGUA la organizan la gremial de editores de Guatemala. Y yo quise agradecerlo de esta manera, ¿no? Lo que ocurre que uno de los libros es una reedición de 53 ensayos breves de los que escribía yo al final en la última página de Crónica. Es un libro que tiene 40 años y el otro pues es El auge de la democracia autoritaria, que está editado por Sophos, y el otro pues por Penguin Random House, ¿no? En fin, quería demostrar eso, quería demostrar mi gratitud y cuán honrado me siento de que me hayan elegido, ¿verdad?, para hacer este homenaje con motivo de la feria de este año. ¿Qué es lo que usted quiere en estos días dejar a sus lectores? En primer lugar, en el auge de la democracia autoritaria, en este libro, advertir del peligro que corre la democracia, no solamente en Guatemala, sino en todo el mundo. Pero es a nosotros a los que nos interesa ahora la situación de la democracia guatemalteca. Tenemos un caso como el de El Salvador, que es muy distinto del caso de Nicaragua, pero ese es el camino por el que parece ser que empiezan a marchar las cosas, ¿no? Pero es que no solamente ocurre en América, en otros países de América también, sino también en Europa, ¿no? Como que el ciclo, los ciclos políticos históricos, este ciclo concreto que estamos viviendo está empezando a cambiar. Así ha sido siempre. Se parece mucho a la época en la que llegó Hitler al poder, en el que había una república, la República de Weimar, en Alemania, que no era una república ejemplar, ¿verdad? Y que se fue degradando, se fue deteriorando, hasta que entregó la república en bandeja, se la entregó a Hitler. Bueno, es una advertencia, es una advertencia. En ese libro también me interesa llevar al lector la idea de que la mejor manera de combatir esas tendencias autoritarias es recurrir siempre al pensamiento de la Ilustración, al que debemos lo que somos y como somos en la actualidad. Le debemos la democracia, le debemos los derechos humanos, le debemos tantísimas cosas, ¿no? Y luego pues hay una serie de reflexiones sobre la vida misma. Ese es un libro. En Corteza de Amate, que es el nombre que lleva el otro libro, el que edita Raúl Figueroa, a él le pareció que en primer lugar, los ensayos eran actuales, seguían siendo actuales 40 años después. Y en segundo lugar, que según él están bien escritos. Entonces lo que quiero dejar al lector ahí, pues es lecturas, no solamente para lectores ya de edad, sino para los jóvenes, ¿verdad?
como una forma de renovar la forma de expresarnos mejor y tal. A mí me dicen a veces, es que fíjese que con usted tengo que recurrir al diccionario, a veces para entender lo que dice. Y digo, pues qué bueno, porque según el léxico que tengamos, así probablemente el éxito de las personas sea mayor. En Guatemala, la mayoría de la gente se defiende con 2000 palabras. Nuestra lengua el diccionario tiene alrededor de 90 o 100.000 palabras, ¿verdad? Somos lo que somos por la forma en que nos expresamos, ¿verdad? Siempre le decía a mis hijos de pequeños, hijo, lo más importante en la vida es el rollo, es saber expresarte bien, lo mismo para conquistar una patoja o un patojo que para conducirte por la vida, ¿no? De manera que si esa es una forma de contribuir, ahí está ese libro. Yo no lo he querido leer desde entonces, porque probablemente me dé vergüenza leerlo, ¿no? Pero Raúl dice que está muy bien escrito y tal, bueno, para eso sirve ese libro, ¿no? Y el tercero es para entretener y recordar también al lector algunos pasajes de la historia de Guatemala que se quedaron en blanco. Por ejemplo, uno de los relatos es una ficción sobre la muerte de Justo Rufino Barrios, que es un misterio que sigue ahí, que ha seguido ahí durante muchísimo tiempo. Hay también otro relato en el que quise hacer tener un recuerdo especial para Miguel Ángel Asturias, ¿no? Y el relato parte de una de las leyendas de Miguel Ángel Asturias, que se llama la leyenda de la campana difunta. Deleitar aprovechando, mostrar partes de la historia de Guatemala, de los grandes personajes de la historia de Guatemala, ¿verdad? Y que a la vez entretenga y divierta al lector. De manera que tiene las tres razones por las que siempre pienso en el lector. Me llama la atención en una de esas tres razones de las que menciona, habla de la importancia de comunicarse y de la importancia del mensaje, de expresarse bien. Usted es miembro de la Academia de la Lengua y en ese sentido, ¿cómo ha visto la forma en que ha cambiado la forma de expresarse de las personas, que incluso en algún momento interviene la línea de pensamiento, la ideología? Hablo específicamente del llamado lenguaje inclusivo. Usted en otras ocasiones se ha pronunciado sobre el tema. ¿Mantiene su posición? Sí, claro que sí. Inclusivo o incluyente, desde luego. Han cambiado muchísimo las cosas. Por ejemplo, de aquel machismo de aquellos años, cada vez están más en retroceso, ¿no? De los crímenes, los feminicidios y todo este tipo de delitos que se hacían entonces en el mayor secreto y que nadie se atrevía a sacarlos, ahora ya los conocemos, ¿no? La mujer también ha encontrado un canal de comunicación o canales de comunicación que antes no tenía, ¿no? Yo también me alegro de haber contribuido en el semanario a difundir ese pensamiento, ¿no? Pero no solamente es una cuestión de carácter, usted dice que ideológico, yo creo que es fundamental, sino que el hecho de que cada año las calificaciones que se hacen a los patojos y a las patojas que salen en los colegios, que no alcanzan los niveles de matemáticas, de gramática o de otro tipo, es penoso, es verdaderamente penoso. Si no nos comunicamos bien, ¿cómo vamos a gobernarnos bien, por ejemplo? Bueno, es importante escribir bien y hablar bien. Es la primera cosa que yo si fuera ministro de Educación, como decía Cantinflas, si yo fuera diputado, en ese tono lo quiero decir, sería lo primero que buscaría que tuviese la educación pública y por supuesto se lo comunicaría a la educación privada. Lo primero es hablar bien y escribir bien. Bueno, ya para despedirnos, entonces, ¿cuál es la importancia de asistir a la Feria Internacional del Libro, don Paco? Claro que sí. La lectura nos humaniza. Antes de la lectura no éramos totalmente humanos.
Realmente no somos hoy día, ni siquiera hoy somos totalmente humanos. Nos decimos seres humanos, pero tenemos bastante de aquellos orígenes oscuros de los que venimos a través de la evolución. Pero es lo que nos humaniza fundamentalmente es la lectura. Nos humanizaron los relatos originales, los cuentos, los mitos, las leyendas, las historias breves, todo eso que empezó a humanizar a nuestra especie y que un día se transformó en signos, en símbolos y en la palabra escrita. Acuérdense de que sabemos leer y escribir desde hace, creo que aproximadamente 4 o 5 mil años, que es poquísimo, poquísimo comparado con la historia de la humanidad. Pero estoy convencido de que eso es lo que nos hace humanos. Por eso es tan importante leer. Aparte de eso, leemos por muchísimas razones, ¿verdad? Sería una lista muy larga dedicarme ahora a expresar cada una de esas razones. Pero bueno, con los años he ido recopilando, debo tener por ahí escritas 40 o 50 razones para leer. Pero un pueblo que no lee no puede desarrollarse. Y un pueblo que no lee tampoco se humaniza al nivel en el que otros países están humanizados o desarrollados. Esa es la importancia de la lectura. Tampoco quiero alargarme en eso porque entonces es como si no dijera nada. Pero decir que nos humaniza es el mensaje fundamental que yo daría ahora para la Feria del Libro que se inaugura esta semana. La lectura nos humaniza. Pues, don Paco, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias, Alejandra, por la oportunidad. Te mando un abrazo. Yo le mando un abrazo a usted. Siempre es un placer conversar con usted. Así que a la audiencia, muchas gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.